Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos nuestros amigos que se encuentran en cualquier lado del planeta. Y nada más, comenzamos de nuevo esta temporada, aunque en los periodos de descanso son de trabajo porque tenemos otras ocupaciones y andamos siempre a tope. Pero ya un poquito más relajados ahora, pues ya comenzamos de nuevo con nuestras charlas, nuestras conclusiones, nuestras ideas, nuestros conocimientos en el reparto dativo de los conocimientos, ¿no? Al fin y al cabo, lo que intentamos es aprender, nos nutrimos, como digo yo. Nada, y quiero presentaros, como siempre, a nuestro querido amigo Germán, que está aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo José Luis. Bueno, en realidad te cuento que los nombres son un mantra, ¿no? Y pues mi nombre, bueno, es Andrés, mucha gente me dice Germán porque mi apellido, bueno, es parte de un linaje alemán por mi abuelo, pues en la parte castellana parece Germán, ¿no? Parece, digamos, tiene ese sentido homófono, pero bien Pero contento de estar. suena importante, o sea, Sí, además vemos personajes de la historia como Hermann Hesse, ¿no? Entonces está hombre. muy bien. En Bueno, otros temas, sí, nosotros tenemos un político bastante importante aquí, Germán Terç. qué interesante, pero bueno, no sé cómo será el político, porque tú sabes que la política en el actual Bueno, momento está desvirtuada, es ¿no? una persona conservadora y tal. Bueno, no importa, ¿no? Al fin y al cabo. Era para amenizar esto, ¿no? Pero estoy bien, estoy contento, mi querido José Luis. Siempre es bueno poder estar en tu programa, Visión Remota, espacio que es necesario, ¿no? En este tiempo de complejidades, en donde la política, en donde la recesión económica, pues el cambio político, bueno, me solidarizo con el pueblo de Valencia, como habíamos conversado, por toda la catástrofe que sucedió. Bueno, tú sabes, mi querido José Luis, que yo le tengo un profundo respeto y un profundo cariño a España, que es la madre patria, por varias cosas. Yo estudié en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, y también en la Antonio de Nebrija. Entonces, gran parte de mis enseñanzas y de mis maestros y mis grandes amigos están en España. Entonces, siempre en la vida hay que ser grato. Pues estupendamente. Y de hecho, bueno, pues por eso yo creo que hay un gran movimiento ahora, que es el tema de la hispanidad, ¿no? Lejos de aspectos fundamentalmente políticos, lo vamos a enlazar en el sentido no tanto ideológico, sino de unificación de pueblos, porque somos todos, hablamos español, hablamos castellano, pensamos igual, aunque con las diferencias, lógicamente, pero vivimos igual, tenemos la misma estructura, las mismas culturas, y creo que yo creo que es un viento maravilloso que viene de unión, ¿no? Yo creo que eso debemos de aprovechar esa oportunidad y dejarnos de separatismos y todas estas cosas, ¿no? Porque yo creo que hay mucho que... Y a mí me encanta, por ejemplo, yo no sé, cuando hablo con México, a mí me encanta la cultura azteca, los mexicas, lo que quiera. Yo añoro y adoro toda esa cultura. Yo no, entiendes, no. Para mí me parece un enriquecimiento, ¿no? Y creo que es la riqueza de cada pueblo, ¿no? España que es muy diversa, porque tiene muchos pueblos muy diversos, porque España pues ha sido, es que cuando hablamos, se me hace mucha coña cuando dices que España nos invadió, no sé qué, a nosotros ha invadido los suevos, los godos, los visigodos, los romanos, los árabes. Entonces nosotros, o sea, quiero en ese Los sentido, musulmanes, ¿no? 9 siglos. claro, los árabes, ¿no? Pues te quiero decir, somos un pueblo que ya hemos pasado ese rollo rancio de que pues cuando está quien está, pues más o menos vamos adaptándonos. De hecho, hay una gran riqueza del mundo musulmán. Pues mira, tienes toda Andalucía que tiene una riqueza cultural impresionante, ¿no? Entonces quiero Desde decir la que música, la arquitectura, las cúpulas, ¿no? exactamente, o sea, quiero Todo decir, el mestizaje. busquemos la riqueza de las cosas y asentémonos en lo productivo, ¿no? Sabes que ese punto que abordas, mi querido José Luis, es interesante porque, bueno, tú sabes que cuando uno se hace esta pregunta, ¿qué me puede hacer libre? Sin duda que el conocimiento nos hace libres, ¿no?
incluso yendo desde la parte mística, que es parte del impronta importante de este programa, justamente el conocerse a sí mismo, que es la tarea más difícil. Y te cuento que muchas veces he sentido en la vida, y aterrizando a la parte terrenal, por así decirlo, creo que gran parte del ser humano vive, digamos, conflictuado, ¿no? Vive con unos prejuicios, una serie de preconceptos, porque justamente lo que tú abordas de España, ¿no? Es lo que acá en los pueblos de América Latina se conoce como la leyenda negra. Y eso yo creo que hay que ir superando justamente, no solo como ejercicio intelectual, sino como ejercicio de este corazonar, ¿no? Que es razonar desde el corazón. ¿Por qué te digo? Porque justamente si nosotros hablamos sobre el proceso de colonización, nosotros tenemos un pensador argentino que vivió mucho tiempo en México, que se llama Enrique Dussel, tiene un texto maravilloso que se llama Europa, Modernidad y Eurocentrismo, ¿no? Sobre todo para tratar de entender que la modernidad se da en el proceso de la colonización. Pero nosotros en nuestro contexto, te lo digo, obviamente por la herencia de mi linaje materno, mi madre ecuatoriana, mi padre chileno, bueno, generaciones anteriores venían del viejo continente, lo cual por eso yo pienso y Claro. siento, como decía Jorge Carrera Andrade, que es un poeta nuestro, yo soy ciudadano del mundo, y pues para darte la palabra también ir dialogándose en un tejido digamos, un texto, el texto viene de tejido. Antes de que llegaran los españoles, ¿no es cierto? En el siglo XV, pues los incas, que es la parte donde yo estoy, también hacían lo mismo, o sea, eran imperios, tenían una cultura expansionista, siempre buscabas territorio, pero ese es el tema de la situación de todas las naciones y pueblos del mundo. Los unos fueron a España, fueron a Italia, fueron a Francia, ahí están los vándalos, ahí está todo. Entonces, no hay que condicionarnos con estas ideas porque es un proceso social, histórico, normal en todas las culturas. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es el proceso normal de las sociedades, del crecimiento, del desarrollo de los pueblos. Es indudable. Yo creo que en ese aspecto lo tenemos, bueno, nosotros al menos, no sé lo que nos escucha, pero nosotros lo tenemos claro, ¿no? Yo siempre digo, mira, yo no he tenido el placer de estar en Iberoamérica, no he tenido ese placer y tengo unas enormes ganas de ir, pero sí, Mira, pero sí he tenido mucho contacto con mira, por ejemplo, yo la orquesta que tuve, pues había muchos dominicanos, cubanos, chilenos, he tenido. Y entonces yo tuve un contacto tan directo con esta gente que es que yo vamos, o sea, no he sentido, es más, quiero decir, yo me he sentido muy bien, por ejemplo, con la gente de Santo Domingo, he tenido grandes amigos, ¿sabes? Que están en el otro lado del globo, ¿no? Y para mí ha sido fantástico tener contacto con su cultura musical, que me parece fantástica, ¿no? sabes, Entonces, aquí creo que hay que atribuirle también parte, digamos, de esa demonización de las culturas a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Por eso claro, Visión Remota, que claro, es un medio alternativo, mira que realmente habla o aborda temas ya no solo desde la cuestión de la posverdad, ¿no? Una categoría muy interesante en comunicación, sino desde la parte cotidiana, ¿no? Porque por ejemplo, cuando yo veía televisión antes, trato de no estar muy cercano a los medios de comunicación, ¿qué pasan? Temas de racismo, temas que pasan, por ejemplo, en los diferentes países, pero tú sabes que en todas las sociedades hay gente que ha superado esta visión chauvinista, que de pronto con un ejercicio de sensibilidad, de conocimiento va superando, porque realmente, como vuelvo al punto de inicio, el conocimiento es poder. Y eso a mí me llama la atención porque dos de las personas que más quiero ahora y he tenido comunicaciones profundas, eres tú, ¿no? Obviamente que estás en Galicia y yo tengo una amiga que es Paloma Antón, que es de la Universidad Complutense de Madrid, es madrileña. Y mira, si tú dijeras, oh, esa es una académica, es profesora titular y de pronto tiene este posicionamiento clasista, para nada. Con ella conversamos, me cuenta de su familia, me cuenta de los procesos, me contó de Valencia y ambos con un cariño y digamos con una sensibilidad que yo digo realmente qué perversos son los medios y cómo nos generan un proceso de división y un sí. proceso separatista. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ahí de ahí tiene mucho que ver la política, ¿no? Los políticos utilizan todas estas cosas,
como... Porque claro, la política estaba... La política se ha degradado de tal forma, porque en realidad la política existe como medio de sociabilidad, ¿no? De que la sociedad se entienda, ¿no? Eso es la política. El hecho de que tú estemos y tú y yo estemos dialogando ahora es política, ¿no? Eso es lo que, porque es el desarrollo de los conocimientos, el desarrollo de las costumbres, el desarrollo de relacionarse. Eso es. ¿Qué pasa? Que todo esto, bajo el sistema en que se ha ido manejando la historia, y ya desde hace muchos, yo diría siglos, ha caído en esta desintegración, ¿no? Real de deshumanización, ¿no? Y entonces donde solo funciona el aspecto del interés, ¿no? El interés económico, el interés político, de votos, de aquello, lo otro, y entonces han entendido muy bien que mientras el pueblo está dividido, pues es más controlable, ¿no? Como decía, divide y vencerás, ¿no? Eso decía. Es la frase y la imagen que se me vino. Mira que estamos conectados por la sincronicidad. Y bueno, mi querido José Luis, haciendo este preámbulo con la parte política y con la cuestión, obviamente, como decían los filósofos franceses, obviamente el discurso va a generar un proceso de naturalización y legitimación del poder, ¿no? El discurso muchas veces es importante, depende de quién lo diga y quién lo hable, ¿no? Bueno, yo quería agradecerte porque hoy tenemos una entrega, así los llamamos, porque nosotros no somos maestros ni tenemos el conocimiento y la verdad es parte de la sensibilidad y la humildad mal entendida, porque la humildad obviamente no es sentirse pobre, sino la humildad es reconocer que hay un trabajo realizado, que hay un ejercicio de despertar, que muchas veces ese proceso del despertar de la conciencia, que ahora lo llamamos de espiritualidad, obviamente, como decía el maestro Carl Gustav Jung, la espiritualidad no es hacer posiciones de yoga o encender un incienso y pues meditar en la parte, digamos, de la luz, sino realmente ese proceso de espiritualidad es obviamente encontrarse con el lado sórdido del alma, como dicen muchos místicos, es vivir la noche oscura del alma, es entender que las pruebas que nos vienen a la vida son grandes maestros. A veces hay quienes sufren una enfermedad, hay quienes tienen una pérdida económica, hay quienes pierden la familia, pierden la pareja, y justamente ahí es donde uno se vuelve más ser humano, ¿no? Es donde se vuelve empático, y eso es lo que quería conversar un poco para ir canalizando esta conversación. Yo quería hoy compartirte esta idea de lo que son los maestros ascendidos, los maestros de la Gran Logia Blanca o de la Gran Hermandad Blanca, aunque ese término, digamos, a veces puede ser cuestionado porque la realidad no es ni blanca ni es negra, es dual, ¿no? Los opuestos no son disgregados, sino son complementarios. Y me parece maravilloso porque en mi caso, que tú me has invitado y hemos trabajado sobre el libro del viaje al santuario interior, hemos trabajado sobre la filosofía y la praxis Rosacruz, así que hoy hablaremos de los maestros de la Gran Logia Blanca, la noche oscura del alma y lo que sería el gran drama cósmico que todos tenemos que vivir. ¿Cómo lo ves tú, Me amigo? parece, no, me parece estupendo. Yo siempre estoy abierto a nuevos conocimientos, soy capaz de escuchar y además soy muy preguntón. Bueno, Y eso nos ha hecho amigos y eso nos ha generado, digamos, esa sinergia transatlántica, ¿no? No importa exactamente. el tiempo, no importa el espacio, lo que une es justamente esos afectos, esas, digamos, disidencias, esas convergencias, pero estamos aquí, ¿no? Tú en Galicia, yo acá en Ecuador, al otro lado, ¿no? Del continente Galicia, europeo. la Galicia mística, que Galicia es uno de los pueblos Hermoso. más místicos que hay, ¿no? Dentro de España, ¿no? Sí, mira, esto, evidentemente, por la trascendencia judeocristiana o católica de España, pues mis conocimientos en ese sentido, o mi infancia, pues fue desarrollada en la espiritualidad, en principio, desde niño, la percibí a través de esa línea, ¿no? La cual me fue beneficiosa, porque yo siempre le veo, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre veo las cosas positivas, ¿no? De las cosas.
Y eso me llevó a una serie de conceptos y de historias y después yo pues fui investigando, aprendiendo y fui superando los sistemas dogmáticos, ¿no? Eso no quiere decir que yo rechace la religión por sí, yo no rechazo la religión por sí. Yo lo que rechazo es la estructuración o la utilización de eso, cómo se ha manipulado políticamente, fíjate lo que te digo. Al punto de inicio. Exacto, porque al final se ha tragiversado el mensaje, ¿no? Real. Y esto lo aplico a todas las religiones, a todas, absolutamente, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos un poco la simbiosis tal, porque ahora viene, y yo también tengo que decirlo, nosotros somos atrevidos, nosotros ya sabemos el problema que hay ahora con la masonería, que hay tanta historia en contra de eso, cuando nosotros hemos sido atrevidos y hemos traído masones aquí y hemos dicho, a ver, explícame esto, o sea, porque nosotros no andamos con divagaciones, no hacemos las preguntas a quien haya que preguntar y preguntamos las cosas en los contextos exactos, no Sí, andamos. amigo, yo creo que el problema no es la masonería, el problema no es el templarismo, el martinismo, los conservadores, los republicanos, porque detrás de eso hay seres humanos y esos seres humanos viven los mismos procesos. Una persona que quería entrar a la orden masónica justo veía en nuestro templo una calavera y se asusta, ¿no? Y nos dice, ¿y eso es la muerte? Le digo sí, como el símbolo tiene muchos registros y el símbolo puede tener varias ideas de acuerdo al despertar, pero para la orden que a mí me enseñó, la calavera es el ser humano. No importa si eres potentado, si no tienes recursos, si eres rojo, verde, negro, a la larga sabemos que la única certeza, como decían los griegos, es que la vida es impermanente, ¿no? Todos vamos al mismo lugar, ricos y pobres van a ir al mismo espacio, al útero de la tierra, ¿no? Que es el lugar donde uno nace, pero también se reabsorbe. Entonces, yo creo que es tiempo de hacer esa ruptura porque este siglo XX, así como trajo mucho avance tecnológico, se dice que el siglo XX trajo más desarrollo tecnológico que 7 siglos, ¿no? Y en verdad es que el hombre dicen que fue a la luna, cuestión que tendríamos que hacer otro programa para poder rebatirlo, pero bueno, la era del Internet, la era obviamente de la telemedicina, de la inteligencia artificial, pero también es una era separatista, ¿no? Porque es la era de los ismos, feminismo, machismo, socialismo. Yo creo que es tiempo de, como en algún momento leí en un libro, que es derrumbar las catedrales, ¿no? Del Sí. conocimiento. Es tiempo de hacer deconstrucción. ¿Qué dices tú, amigo? Mira, yo te digo una cosa. eh, Cuando se dan estas alegorías de lo que es políticamente correcto o no es deseable o lo que es, porque es como si como si unos estuvieran en posesión de la verdad y los otros no, da igual el lado, ¿no? Mira, yo lo reduzco al seno familiar. Es muy simple, ¿no? Está un padre, la madre, los hijos. Existe política ahí, ideologías, existen ideologías. Es que Intereses, ¿no? no, De no, es que no existen personas. ideologías. Claro, si miramos al padre de una forma determinada, pues puede ser un dictador. Pues sí, pues puede ser un dictador el padre, ¿no? Porque tiene que cuidar de sus hijos, tiene que decir, ahí no se toca y ahí no se sube. Pues es el gran dictador, vale, pues qué cachondeo, ¿no? O sea, y luego la madre que es más dictadora aún, porque la madre además es posesiva sobre las criaturas. Bueno, es que cuando analizamos las cosas bajo ese prisma estúpido, porque me parece estúpido cuando las cosas por naturaleza son lo que son. Lo que está claro, mira, hay una cosa que está muy clara. Yo todos los mandamientos de todas las religiones lo divido en dos. Primero, respétate a ti mismo. Y dos, respeta a los demás como a ti mismo. Así de simple. Así de simple. Entonces, ¿cómo tú te das a respetar a ti mismo? Bueno, pues te das a respetar a ti mismo primero sabiendo quién eres. Para eso tienes que encontrarte
que no te lo tenga que decir una sociedad, ni que no tenga que decirte la política, quién eres tú, sino que tú tienes que descubrirte a ti mismo, qué es lo que eres en verdad, qué es lo que tú sientes, qué es lo que eres en tu interior y qué es lo que tú deseas y qué es lo que tú haces, ¿no? Por eso yo digo que ahora estamos en la parte activa, es decir, ya no valen los chakras de la luz, los iluminismos y todo esto. No, ahora toca actuar en consecuencia. Tú puedes hablar lo que quieras, pero si no actúas en consecuencia, no eres. Es así de claro, ¿no? Sí, Eso es creo lo que que tú has yo veo, ¿no? Eso es lo que... has dado en el centro, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Y sin querer ser demagógico, y lastimosamente esto uno lo aprende con el tiempo, ¿no? Después de tener unos tropiezos. Pues bien, cuando yo ya esté de ministro de Educación, ¿no? Porque uno lo tiene que declarar. Tú sabes que mi ámbito de lo que vivo es obviamente de la educación, que es una, digamos, actividad muy noble, porque no solo te permite acercarte al conocimiento, sino ayudar a que otros trasciendan a través de ese conocimiento. Y yo me pongo a pensar, y tú ya me contarás cómo es en el caso de España, que entiendo que no es muy diferente, pero lo que se plantea en el currículo solo son contenidos y son materias desde la parte netamente cognitiva, ¿no? Como decía el buen Luis Althusser, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los políticos o la clase hegemónica? Que aprendas cálculo, matemática, buenos modales y por ahí algunas cuestiones de las artes serviles, ni siquiera de las artes liberales, para mantenerte en la ignorancia y mantenerte controlado, ¿no? Yo me pongo a pensar, sería muy interesante que los países vayan pensando un currículo, porque si bien es cierto que la escuela ha sido cuestionada por muchos autores, tampoco hay que dejar que reconocer que la escuela es un espacio natural en donde de alguna manera sucede la interacción y el contacto, ¿no? Y tú sabes, como decía Vygotsky, el tema de la socialización y la interacción también te permite construir, digamos, culturas, sentidos, símbolos, es parte, digamos, de esa visión societaria, pero yo creo que le hace falta mucho al currículo, que desde pequeños a nosotros nos enseñan a conocernos a sí mismos, que nos enseñan el sentido no de la religión, que creo que ha sido la gran conquista de las políticas laicas, pero sí de la espiritualidad. Y con eso quiero hacer una última reflexión para darte paso. Y pues yo casi finalizando mis 30 años, entendí que estuve dividido porque cuando era pequeño me bautizaron bajo una religión católica, la cual yo respeto, pero nunca la comprendí, nunca me dijeron cuál es el sentido del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión, era como una especie de clon. Y cuando yo ya me inicié en escuelas de fuego, que así se llaman, del camino de una escuela del agua, que es para estar dormido, a una escuela del fuego, que es para interpelarse, entendí que no es lo mismo, desde mi subjetividad que respeto, religión que espiritualidad. Y justo encontré un texto que te lo voy a leer, algunas ideas. Dice, diferencia entre religión y espiritualidad. La religión no es solo una, hay cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los que están despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y culpa. La espiritualidad dice aprender del error. La religión reprime, en algunos casos es falsa. La espiritualidad trasciende todo, te hace realidad. La religión es Dios. La espiritualidad es todo y por tanto Dios. Mira que la religión es una, la espiritualidad es mucha, ¿no? Rumi, termino con esto, decía, busqué a Dios y me encontré a mí mismo. Y cuando me encontré a mí mismo, encontré a Dios. Sí, mira, es claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Es complejo, te digo por qué es complejo, ¿no? Es complejo porque, mira, yo que lo viví desde el dogma, ¿no? Desde el dogma católico y lo viví intensamente, ¿no? Sí, yo fui monaguillo, ¿sabes? Yo,
Yo ayudé y mi familia. Perdón si es que he dicho cosas que... No, 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 está bien, no, no, está correcto. Y te voy a decir por qué. O sea, y te digo, de hecho, yo no soy católico románico apostólico, ¿de acuerdo? Porque me he reconocido a mí mismo y sé que yo trasciendo eso. Punto. Es lo que yo siento, lo que yo me he integrado en mí mismo y tengo claro. Ahora, yo no soy anticatólico tampoco, ¿vale? Simplemente mi camino ya se fue a otro lado, ¿no? Para mí ha trascendido, para otros me he perdido. Me parece bien, lo acepto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Eh, el tema es tan profundo y está tan encuadrado, tan esquematizado, que hay palabras y cosas que no se pueden decir porque ya es romper absolutamente con todo, ¿no? Y entonces, claro, el problema que cuando tú estás encastrado en solo un pensamiento concreto y toda la lectura dogmática que te lleva a eso, sea cual sea el palo, ¿m? A la vez te tiene preso en una estructura de pensamiento. Y limitas absolutamente todo lo que eres a eso. ¿M? Entonces, mira, yo pienso que un poco es como la vida, ¿no? Yo creo que cuando uno es niño, pues es inocente y en la inocencia hay una gran virtud. Luego después pasa la adolescencia, donde es la experimentación y surgen toda la testosterona y todas estas cosas que ocurren de las relaciones humanas. Luego pasa a ser un joven y se convierte en un rebelde, ¿eh? Y esa rebeldía le hace llevar a casos y caer y levantar, y luego después con los años se vuelve más conservador. Esto es una ley natural, natural, que luego tú puedes irla dirigido un camino, un otro, más o menos, pero esto ocurre de manera natural. ¿Qué ocurre? Yo lo digo porque para mí, en un momento determinado, me apeé de la historia porque dije, "Ch, que se pare el mundo que yo me apeo". Ese es el punto, ¿no? Claro, mis cuestiones personales que fueron a través del trascendentalismo desde niño, porque me ocurrieron una serie de circunstancias anómalas que se escapaban a todo lo lógico y lo racional, ¿no? Entonces, tras una serie de experiencias místicas que no tenían razón ni explicación, ni siquiera en la religión, ni en nada que se hubiera por haber. Y luego después el tema, los sueños, el premonitorio, estas cosas que se escapan a todo, te hacen ver las cosas bajo otro prisma. Yo entiendo que el que no le ha pasado, pues no tiene por qué vivir eso, ¿no? Cada uno vive su experiencia en su vida en base a lo que considera y en base a lo que a sus experiencias, porque somos fruto de las experiencias, ¿no? Y de lo que nosotros queremos llegar a querer. Pero hay una cosa que son impepinables, que cuando ocurre, ocurre. Eso está claro. Una persona que tiene un accidente y tiene una experiencia hasta corpórea y sale del cuerpo y tal, y luego vuelve a entrar, viene transformado. Esto ocurre, ha ocurrido y ha ocurrido toda la vida. Y cuando vamos profundamente en todas las instituciones de tipo místico, religioso, lo que quieras, todos, todos los que han escrito o han contado tal, ha sido a través de situaciones místicas, a través de los sueños, a través de visiones, a través de lo que sea. Es todo exactamente igual. Entonces hay un aspecto en este sentido que es espiritual, lógicamente, pues le llamamos espiritual porque es extracorpóreo, es decir, no es físico, es un aspecto que sí que hay una fisicalidad, porque tú el teatro que, de tu visión es real, ¿eh? Así que existe una realidad, pero no está dentro de este mundo, por así decirlo, ¿no? Es que, claro, yo creo que
El problema sigue siendo el sistema, ¿no? Esta palabra que es muy importante, ¿no? Porque el sistema de alguna manera busca un lenguaje o busca unas ideas para buscar ese control. Y lastimosamente tienen que pasar décadas, te hablo de mi caso muy personal, para que uno tenga que aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Y pues el camino a veces no es nada sencillo porque pues simplemente uno nace en una cultura, en un sistema y te van diciendo desde la tradición qué hacer y tú no tienes elementos ni recursos para el discernimiento. Y si tú te pones a pensar a la gente que le gusta lo mental o le gusta lo cartesiano, pues incluso desde la ciencia ya se puede explicar esto, ¿no? Pues yo vi, en algún momento leí que el 90% del trabajo de Newton era misticismo y el 10% era ciencia, ¿no? Porque ellos entendían desde el misticismo. Y hay una historia muy interesante. Todos conocemos a Albert Einstein, que es un científico judío de mucha trascendencia para la ciencia del siglo XX, que estamos hablando del siglo XX, por alguna explicación de la resonancia. Y él, que fue, digamos, el autor de la teoría de la relatividad, un buen día le preguntan, ¿cuál es tu idea acerca de Dios? ¿Ya? ¿O en qué Dios crees? Le dijeron a Albert Einstein, ¿no? Y Albert Einstein dijo, yo creo en el Dios de Spinoza, ¿no? Que es un filósofo muy importante, digamos, dentro del contexto europeo, ¿no? Es una de las razones por qué uno también debe aprender a valorar, digamos, a la cultura europea, ¿no? Con lo que hablamos en un inicio, ¿no? Y bueno, sabemos que Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés que fue considerado uno de los tres más grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, ¿no? Y Spinoza decía, si Dios tendría una forma o si Dios podría hablar, porque sabemos que Dios es una sustancia, Dios es energía, pues creo que a la larga todos vamos a aquello, pero con diferentes etiquetas, ¿no? Unos lo llaman Dios, que piensan que es alguien antropomórfico, lo cual respeto, pero no creo. Pero los científicos los llaman universo, otros los llaman manifestación, otros los llaman la gran alma cósmica, el gran arquitecto del universo, pero a la larga es esa conexión con la espiritualidad, ¿no? Y Spinoza decía, si Dios tendría estas palabras, que Dios no habla porque es una sustancia, desde mi perspectiva, decía, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertes, que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices ser mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y expreso todo mi amor por ti. Deja ya de culparte de tu vida miserable. Yo nunca te dije que eres pecador o de tu sexualidad fuera algo malo. Deja de tenerte tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedir perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidad, de incoherencias. Sigue, pero realmente es todo un planteamiento avasallador, porque yo algún rato leí el libro blanco de Ranta. Ranta es uno de los maestros ascendidos, que es el tema que nos convoca, que había sido un bárbaro, había de alguna manera arrasado con varios pueblos allá en el lejano oriente. Y cuando él tuvo esta emanación, tuvo este llamado, este despertar de la conciencia, él entendió que Dios no está afuera, que Dios está dentro. Dios es sustancia. Mira que yo he sufrido algunos duelos consecutivos y pues acompañaba a mi hermano que hace tiempo estaba muy cercano a él y él estaba muy devastado porque se murió su perro, ¿no? De 12 años y yo un día lo voy a visitar y el perro fue al hospital y pues ya le dijeron que no había nada que hacer y lo llevaron a casa y estuvimos ahí viendo cómo está ahí. Ese es Dios. Dios está en los animales. Dios está en las montañas. Dios está en todo. O sea, si nosotros somos Dios, si todo esa gran sustancia representa, ¿por qué va a ser algo malo? Querría decir
que estaríamos negando lo que nosotros somos. Y finalmente, esa es la vida es la dualidad. Uno muchas veces tiene que vivir procesos complicados como el duelo, procesos complicados como la separación, porque lo que nosotros no terminamos de entender, que amarnos a uno mismo es el sentido de Dios. Nada nos pertenece. Aquí los Sioux, que es una cultura en Norteamérica, decía, no nos pertenece nada, no nos pertenecen las montañas, no nos pertenecen los animales, ni nosotros mismos nos pertenecemos. Quería darte esa entrada para dialogar en este sentido de la gran sustancia Vale. cósmica. Pues mira, has dejado esto en un punto, yo creo que importante, ¿no? Y mira que estas cosas, yo por ejemplo, mi hermano que es súper religioso, es muy espiritual, pero es muy católico, ¿no? Entonces, yo y él mira, tenemos muchas charlas, o sea, 3 horas, 4 horas, 5 horas hablando, imagínate, ¿no? Porque yo le hago las preguntas. Entonces, ahora yo voy a dar un poco mi visión al respecto, ¿no? De esto, ¿no? Eh, amigo, hay que revisar de pronto la grabación. No sé si paró o sigue, ¿no? Está bien. ¿Sí? A ver, déjame ver. No, no, está funcionando. Sí. Perfecto, perfecto, No, porque vi un símbolo como de stop. Perfecto, perdón la interrupción. no, no, está perfecto. Bueno, ahora yo propongo mi visión al respecto, ¿no? Claro. eh, lo primero mira, para mí es importante el lenguaje. El lenguaje porque el lenguaje nos amarra, nos, nos mete en un caparazón. ¿M? Entonces, es importante cambiar el lenguaje, ¿no? Cambiar el lenguaje. Y con esto quiero decir que eh, la visión no es en sí mismo un todo, sino es, ¿cómo podríamos decirlo? Mira, se percibe en lo más simple, en la mirada, en los ojos de un niño, en la mirada de un anciano, en una madre cuidando a su crío, en el movimiento de las hojas. O sea, entendamos que en la propia existencia, el por qué existimos, también existe. Porque la propia existencia tiene un valor y un significado. Cuando hallas esa puerta del valor y el significado de la existencia, entiendes en profundidad que tú solo eres una gota de la existencia y que en realidad tú no tienes propiedad, porque lo que tú eres no es más que esa gota del mar inmenso de la creación, ¿no? Cuando incluso tu propia mente y tu propio espíritu y tu propio alma, es que son tres conceptos claves que hay que entender. Y yo en esto, como no tenemos claro esos tres conceptos de lo que son, entramos en esta divagación y pasamos a la mente y luego entramos en el espíritu, luego hablamos de alma. Entonces, como no tenemos, como el lenguaje no está claro, entonces entramos en la confusión de lo que es una cosa y lo que es otra. Al final, estas tres cosas que son el alma, el espíritu, que es la personalidad, y la mente, que es la que viaja a través de la imaginación, porque la imaginación es necesaria para la creación de todo lo que nos rodea, ¿no? Es todo productos imaginativos a través de nuestros sentidos. Entonces eso digamos que es la cámara. La espiritualidad es la personalidad, que es la que se desarrolla en base a lo que le rodea, sus experiencias y intrínsecamente a su ADN de fábrica. Diríamos que la espiritualidad cubre, ¿no? El cuerpo, la mente y el espíritu.
Y mira que es interesante tomando desde la cuestión de la ciencia, porque hasta los grandes racionalistas, ¿no? Pero Hasta hemos dejado, hemos dejado otra cosa. no, sí, sí, por favor. El alma, ¿qué es el alma? Porque la gente dice es que el alma es el espíritu. Y yo digo, no, no. El alma es la pureza, es la energía vital. No tiene personalidad, solo tiene el potencial de darle a un ser la vida. Y a través del alma nos nutrimos. Y el desarrollo de la personalidad, que en sí mismo es la espiritualidad, es el yo, ¿eh? Tiene un sentido que es la protección del alma y el desarrollo del alma. El espíritu para con el alma, porque el alma es la pertenencia al Padre. Yo nunca digo Dios, digo el Padre. Claro. Ahí, amigo, creo que es importante también porque el tema del espíritu y el alma que tú lo abordas, a pesar de ser palabras, o sea, yo creo que también encierra un simbolismo, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho la idea del símbolo frente al signo en el ser humano, porque el signo denota, mientras que el símbolo tiene mayores posibilidades, ¿no? Que de alguna manera no te encierran ni te enjaulan, ¿no? Porque tú sabes que todo este debate y esta discusión entre el alma y el espíritu también se han abordado desde diferentes tradiciones espirituales, filosóficas, religiosas. Y como yo, al igual que tú, estoy en ese despertar de la conciencia, pues he tratado de ir poniendo orden en mis ideas, ¿no? Y decía, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Y algún rato hice un ejercicio, hice una plancha que nosotros hacemos en la orden, y pues decía que el alma es como la esencia individual de cada ser humano, ¿no? Que contiene esas emociones, esos pensamientos, esas dimanaciones, que es como te impronta. Y mientras que el espíritu vendría a ser esa chispa divina, ¿no? Esa esencia universal. Hay quienes dicen que en el universo todos estamos interconectados, ¿no? A través de esos campos cuánticos, a través de esos campos morfológicos. Mira, aquí hay un experimento muy interesante que lo hicieron científicos en Japón y decían que nosotros somos como una gran red que está interconectada. Estoy hablando de los seres humanos. Mira, esto que te voy a decir ahora, y viene desde la dimanación, obviamente, de mi espíritu para poner en práctica, es una razón poderosa para ya decir basta a esa división, a esos procesos nacionalistas, chauvinistas, a eso de entender que arriba es mejor que abajo, o que de pronto los países modernos o industrializados son mejores, porque todos estamos interconectados. Y ese experimento que lo hicieron llamó mucho la atención, porque decían que en el Japón había una isla, y en esa isla había una especie de monos al norte, y separado por esa isla en el sur también había esos mismos monos. Un experimento Y de los 7 monos. ya, entonces tú lo conoces y bueno, yo lo voy a contar brevemente para nuestra audiencia y si tú quieres potenciar algo con la Sí, reflexión, por sería supuesto. maravilloso. Entonces, bueno, a nuestra audiencia dicen que estos científicos observaban que tanto los monos de la parte norte como del sur, sacaban una especie de tubérculo y lo comían lleno de tierra, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió en esa parte del norte sacar un tubérculo estando al lado de un mono y lo limpió para que se coma, digamos, sin esa tierra, y el mono por imitación hizo lo mismo. Luego se dieron cuenta que, digamos, en ese sentido, el otro grupo de monos también había incorporado ese aprendizaje, y dos sorpresas, se fueron al sur y resulta que sin haber tenido contacto, sin haber tenido este aprendizaje mediado, pues ellos imitaron. Entonces, claro, las hipótesis se planteaban es que nosotros en este ADN, en esta memoria genética, pues es muy posible que incorporemos este conocimiento que se va unificando. Mira, ahora hay una película en Netflix que les invito a ver, se llama El secreto del doctor Greenberg, Jacobo Greenberg, que tú lo has hablado en otras entregas,
y pues Jacobo en sus estudios, después de no solo de estudiar la neurociencia científica, la neurofisiología del cerebro, sino estando con chamanes, con brujos, con curanderos de México, se dio cuenta que las diferentes tradiciones, uno desde una visión más cartesiana, otro desde una visión más espontánea, más experimental, entiende que el universo es un holograma, que nosotros vivimos en una gran matriz y que todos estamos interconectados. Mira este premio Nobel que se llama Paul de Dirac, que hizo la ecuación, es una ecuación maravillosa, y él a través de su ecuación, fue premio Nobel, planteó que cuando dos sistemas interactúan, generan unas conexiones, y no importa si están alejados de tiempo y espacio, ellos van a tener esa interacción. Y eso fue el tema de Jacobo Grinberg cuando sacó la teoría de la sinergia. Él ya empezó a trabajar el tema de la telepatía. Y mira que el científico hacía temas de resonancia, colocaba estos cables en el cerebro y se daba cuenta que cuando el elemento A influenciaba sobre el elemento B, sucedía una interacción por sincronicidad. Por supuesto, lo desaparecieron en 1994, o quizás de ella se fue, digamos, Andrómeda, como dice un libro, pero lo más interesante y lo más preocupante es que recién, digamos, la CIA ha sacado elementos o documentos desclasificados y aparecen los trabajos de Jacobo Greenberg. Sí, sí, claro. No, bueno, y la CIA utilizó lo que es la visión remota, y bueno, hay muchos experimentos que he hecho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya se han utilizado bueno, y de hecho, por ejemplo, para descubrimiento de asesinatos y eso, pues usan a videntes, eso es evidente, vamos a ver, esto no se puede, quiero decir, eh, la realidad ya está aquí, o sea, hay quien no la quiera ver o no, da igual, o sea, quieras o no quieras, te la vas a mamar, eso está claro, porque la evidencia es la evidencia. Mira, con respecto a lo que dices, la Gran Maya, que eso habla bastante también Melquisedec, no, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale ahora el nombre, no me sale ahora el nombre, es un ufólogo bastante conocido y habla también un poco de, habla, JJ Benítez, ¿quién tienes? JJ no, no, Benítez. no, no, es Drambewer, creo que no me sale el Ya, nombre. un anglicista. Bueno, es un persona, cuidado, que si escuchas sus diálogos sobre geometría sagrada y alucinas. O sea, te pone en claro un montón de cosas, ¿no? Ha sido una persona, de cierto modo, también contactada, con muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Se habla de la cual yo creo perfectamente, de la gran maya, ¿no? Cuando se habla de maya, mira, tú los mayas y toda esta historia, las palabras están ahí, ¿verdad? Mira, existe una malla, evidentemente, de conexión entre cada una de las especies. Absolutamente todas las especies tienen su malla de conexión. Yo, a través de mi estudio personal, esto ya lo digo a nivel personal, yo he llegado a la conclusión de que esa malla se conecta a través del inconsciente, ¿vale? Y es el inconsciente colectivo el que percibe todas esas cosas, ¿no? Pero la malla existe porque se dan miles de casos que una persona descubre de un lado del planeta una cosa y otra persona en el otro lado a la vez está descubriendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Por sincronicidad. Por Sabemos resonancia. los experimentos de las células separadas, de los átomos incluso, que reaccionan, ¿no? Los experimentos ya están, a día de hoy, la ciencia esto ya lo tiene de manera impepinable. Es que tú fíjate que estamos llegando a un punto en que la ciencia se está volviendo casi espiritual, porque Por el supuesto. descubrimiento de la cuántica, hay cosas que dice, bueno, esto se escapa a lo tal, ¿no? Claro, ahora, dentro de esto, yo quiero hacer una síntesis y una separación, ¿no? Porque tendemos, el ser humano tiende a utilizar lo que desconoce como parte de un misterio a lo cual se le añade la mística y la espiritualidad. Ojo con esto, ¿eh? Por ejemplo, centrándonos, por ejemplo, cuando María da a luz, por ejemplo, ¿no? Sabemos que da a luz, viene un ángel y la deja preñada y da a luz, ¿no? Bien, en aquella época eso pues es tal, pero sin embargo hoy en día tenemos métodos para coger una mujer
Inseminación. Inseminación. Bien, pues imagínate dentro de 1000 años. La inseminarán Es que eso puede la tener varias, inseminarán por correspondencia, ¿me entiendes? Entonces quiero decir, claro, que, que eso puede tener varias explicaciones, amigo, si me permites ahí. Lo que pasa es que volvemos a la discusión de inicio, ¿no? Sobre la religión versus la espiritualidad. Y no quiero como contraponer, pero si tú analizas semánticamente, que tú sabes las palabras tienen una carga y tienen una intención, la religión viene de religar. Entonces tú lo que buscas es ligar lo humano con lo divino. Pero yo, aunque pueda parecer una frase un tanto romántica, yo sí creo que el ser humano no es ser humano viviendo una experiencia espiritual, sino nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y en el caso de la Virgen, pues si te vas a las tradiciones profundas, a las tradiciones místicas, por ejemplo, en la parte Rosa Cruz, lo cual es cierto, te plantean que tú puedes tener sexualidad, ¿sí? Como algo normal en todas las especies, desde un sentido o marcando una intención de responder a tu placer o responder a tu necesidad de prolongar la especie. Y esto lo dice la biología. Pero en tu proyecto sentido, en tu proyecto de ser humano, tú también puedes tener una sexualidad para complementar, para trascender. Es por eso que el matrimonio, que se entiende como una institución, en realidad el matrimonio alquímico, que tiene un sentido metafórico, es la unión del alfa y del omega. Y lastimosamente la religión, como habíamos visto, ha culpado o nos ha hecho ver como un pecado la sexualidad, pero voy a decir algo que puede ser revelador, ¿ya? Nosotros no hemos vivido y muchas personas nacen, crecen y mueren pensando que solo se puede tener placer desde uno de los 7 chakras, que es el chakra genital. Pero realmente, si el ser humano empieza a explorarse, puede tener, digamos, orgasmos con los otros chakras. Por ejemplo, el mismo chakra solar, tú puedes experimentar lo que se conoce como y bueno, como te decía, querido amigo, por ejemplo, desde las tradiciones trascendentales profundas, sabemos que el matrimonio alquímico no solo se da desde la alquimia húmeda, que es la eyaculación, ¿no? Sino también se puede dar desde alquimia seca, ¿no? Y ya los científicos se han dado cuenta que cuando un hombre, hablando del masculino, genera una eyaculación, pues lo que está generando es un desgaste energético, ¿no? Porque, por ejemplo, el semen, estoy hablando científicamente, mira que voy a hablar científicamente, y he dado cuenta que está cargado de nutrientes, de proteínas, de aminoácidos, lo dice la ciencia, no lo sí. dice el dogma, ¿no? Entonces, sí, hay que entender con pinzas, porque tú sabes que cualquier tradición, sea judeo-cristiana, sea la siria, los Anunnakis, siempre los libros sagrados no hay que entenderlos de forma literal. Hay que entenderlo desde la cuestión metafórica y desde la cuestión alegórica. Eso, amigo, para darte paso a ir dialogando. Mira, yo soy bastante radical en este aspecto, ¿no? Está bien, está bien. Y lo digo porque a través de la experiencia de mi vida, mi humilde y sencilla vida, que ya ando lo mío, cada uno anda lo suyo, pero yo como soy simple, me gusta decirlo simple. Mira, hay que follar más y joder menos. ¿M? Está bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué coño tienes que andar diciendo, metiéndote lo que el otro y ni que tú haz tú y ya está? Y luego después dentro de eso andamos en conceptos demasiado determinantes, ¿no? Hablamos después de ahí podríamos entrar en depravación, pero eso es otro tema. Eso es otro. No vamos a entrar en esa profundidad, ¿no? Si Sí, no, por supuesto, claro, porque ¿no? si no entraríamos en trabajar lo que, o sea, hablar de Yo lo que creo es que el mal y todo eso. Yo hablo que el tema de por la existencia del mal que existe, no vamos a cortarnos y a enfrascarnos en una roca, ¿no? O sea, va a Es estar que protegidos justamente porque no te eso protege. te plantea la religión. O sea, la religión te plantea de forma muy lineal el tema del bien y el mal, ¿no? Y ahí
siempre hay que detenerse y pensar que como el lenguaje es una categoría y las categorías muchas veces posicionan el poder, los discursos, qué es bueno y qué es malo, porque lo que para una persona puede ser bueno, para otra persona puede ser malo, y no quiero ser relativista, ¿no? No, lo que Por pasa es que, ejemplo, joder, mira, esto es un diálogo ya que entramos aquí en un punto que es un pozo, ¿no? Porque tú en el conocimiento del ser, en tu propio tema, sabes perfectamente que para llegar a esa profundidad tienes que bajar a galeras, amigo, ¿vale? por supuesto, o sea, Tienes que bajar tiene que estar tienes que bajar a tus infiernos, ¿vale? tienes Para que poder, transitar claro, en mientras los tú no superes tus propios infiernos, nunca vas a trascender. Eso está claro. nadie se puede iluminar solo viendo figuras de Y, luz, y lo que sino está claro, lo que está claro es que no podemos negar la realidad. O sea, el mal existe. Ahora, ¿dónde está la clave? ¿Podemos alimentarlo o no? ¿Qué José ocurre? Luis, ¿tú no crees que más bien no es un tema de bien o mal, sino más bien de la energía? Hablamos de energía, por ejemplo, en el Kybalión, te hablan sobre el tema de la polaridad, y la polaridad es parte de lo mismo, pero Mm, en diferentes niveles, mira, de mm. degradación. O sea, Sí, el entiendo, yo ejemplo entiendo. clásico, Entiendo lo ¿sí? que dices, conozco el caballo, conozco toda energía, Sí, mira, toda fuerza tiene una contrafuerza, está claro, por sí, supuesto, claro, es parte pero de la física, es parte claro, de la bueno, es física, que podríamos hablar incluso la luz y la oscuridad, ¿no? O sea, por supuesto. claro, entonces la luz y yo digo, la luz nace en la oscuridad. ¿O será que la luz es simplemente ausencia o la oscuridad es ausencia de Bueno, eso, luz? claro, eso es lo que dicen los dogmáticos, El claro. mismo Einstein dice Claro, esto, ya, ¿no? bueno, pero yo veo el universo y está todo oscuro y nace un sol. Pero bueno, es interesante porque, por ejemplo, yo lo veo en esta idea Y del además entendamos, orden y del caos, entendamos que ya es un dogmatismo decir que lo oscuro es lo malo, porque lo oscuro, lo negro, por no, supuesto. no tiene por qué Y esas ser son las malo. etiquetas de la Claro, no religión. tiene por qué Esas ser son malo. las Y etiquetas de la... lo blanco, hombre, puede venir ahí un tal disfrazado de ser de luz y te dice, Mira, la es que, misma Iglesia Católica se ha presentado a través del Papa como sumo pontífice, y ya la Iglesia, por ejemplo, en este gobierno de Francisco, ha reconocido los crímenes de pedofilia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, vas a decir la religión católica es blanca, y sin embargo, ¿cuántos abusos se han cometido a niños y a jóvenes, claro, ¿no? lo que Lo pasa es que que pasa es que no se puede generalizar. Yo no se puede entiendo, generalizar no, en no ese se puede generalizar. sentido, porque el universo es así. A mí me gusta mucho el ejemplo del orden y el caos, ¿no? O sea, yo creo que no puede haber orden sin caos. El ejemplo más sencillo es la Tierra. La Tierra, por ejemplo, cuando tiene esto que pasó en Valencia, quizás estoy tomando un tema sensible, pero analizando desde la parte profunda, tú sabes que la Tierra hay momentos en donde ya tiene procesos de contaminación, ¿no es cierto? Entonces también tiene que ir depurando. Entonces se dicen que todos estos terremotos, todas estas cuestiones geográficas es una forma de purificación de la No, tierra, no, ¿no? no necesariamente, porque en la propia construcción de la propia tierra se pasan sus propios procesos y con situaciones pues abruptas, ¿no? Eso ocurre en todos los planetas. Es Como es decir, adentro, es afuera. Mira, cuando tienes una gripe, ¿qué es la gripe? Es la eliminación de toxinas, ¿no es cierto? claro, Entonces, claro, claro. hay que irse limpiando, ¿no? Bueno, no quería detenerme en esta parte para polemizar, pero yo creo que en ese sentido, desde ese despertar, desde ese conocimiento, hay que reconocer la luz y la sombra como algo que está integrado al ser humano, ¿no? Ogmandino tenía esta frase maravillosa que puede ser poética, pero en algo nos puede ilustrar. Decía, he aprendido a amar el día porque me muestra el camino, pero también aprendí a amar a la noche porque me enseñó la luna y las estrellas. Entonces yo creo que en ese sentido, no el tema de polarizarte hacia algo generalmente te genera un dogma, ¿no? Y eso es con lo que empezamos este diálogo, ¿no? Por ejemplo, o a la izquierda o a la derecha, o conservadores o liberales. Yo creo que aquí la discusión
no está en radicalizarse ni en polarizarse, sino entender que todos somos seres humanos con los mismos sueños, con los mismos anhelos, con las mismas utopías, y que justamente este transitar en la vida debe liberarnos de esos dogmas, de esas falsas religiones, de esas tradiciones, porque entrando al tema de los maestros ascendidos, y eso es algo que, por ejemplo, la religión no nos enseña, ¿no? Piensan que el Dios llamado sustancia o universo es Jesús. Y ahí lo que yo quiero dialogar contigo, querido amigo, No, y bueno, y el otro Alá, y el otro, por pues, supuesto, Buda, y quería preparar un poco el tema, ¿no? Es decir, que las diferentes tradiciones siempre han creído en una fuerza mayor, en una fuerza primigenia. Llámalo como tú quieras, llámale, no sé, Jehová, llámele, pues, en ese sentido, Adonai, porque mira que Dios tiene más de 70 nombres, ¿no? 72 nombres, pero yo quisiera entender que son más. Y de acuerdo a las diferentes culturas, puede tener una representación, pero ese gran Dios puede ser una gran alma cósmica, una gran fuerza cósmica, puede ser el universo, lo que tú quieras llamar. Y en ese sentido, lo que han dicho las tradiciones es que ese Dios envía un hijo. Bueno, hijo es para entenderlo de forma más sencilla. Pero esos hijos que tiene el Dios, que tiene el Padre, en el sentido alegórico, el Padre como la estructura, como la base, como la parte del fundamento, han llegado acá a este planeta, a esta Tierra, a esta coordenada, porque teníamos más planetas, han llegado, digamos, seres humanos como José Luis, como Andrés, como Antonio, como Jaime, como tú quieras, o sea, la diferente parte de la manifestación de la encarnación. Pero esos maestros ascendidos, considero desde mi visión, han despertado la conciencia, y el despertar la conciencia es decir, bueno, la vida no solo se trata de nacer, digamos, de crecer, acumular riqueza, y no le veo nada en acumular riqueza, y morir, o sea, como que si la vida fuera autómata y fuera mecánica. Obviamente han llegado a ser seres espirituales, aquí topamos el tema del espíritu, desde una tradición más esotérica, más desde una visión metafísica, si quieres, que ha logrado ese nivel de despertar a través de entender un poco la empatía, entender esa cuestión del amor desde su sentido más trascendental y poder entender que el ser humano, esta es mi idea, el ser humano que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, desde mi visión, o sea, yo creo que el hecho de tener este diálogo es acercar con un mensaje, puede ser bueno o malo, ¿no? Volviendo a la idea de origen, sí. pero creo que si a una persona les llega este sentido y le resuena en su vida, está bien, ¿no? Incluso ese maestro ascendido, pues tiene una serie de características y de condiciones, ¿no? Logra de alguna forma generar el desapego. Mira que yo hace poco tuve un duelo porque me separé de mi matrimonio, 22 años, y si yo no hubiera tenido esas herramientas de la espiritualidad, el entender que nada nos pertenece, que las personas no nos pertenecen, el haber tenido ese desapego estuviera sufriendo. Entonces, el sufrimiento viene cuando uno tiene un apego, ¿no? Y uno dice, y bueno, ¿quiénes son esos maestros ascendidos? Bueno, tú diste algunos nombres, Buda, Siddhartha Gautama en la India y Nepal, Jesucristo en Palestina, tienes Krishna, tienes Lao Tse, tienes Confucio, tienes el conde de Saint Germain, tienes el maestro Kutumi, el maestro Moira. Se dice que incluso Pero todos son falsos para cada una de sus dogmas. lo que pasa es que no son dioses, son seres humanos, por eso yo partí diciendo, como José Luis, como Andrés, pero son maestros ascendidos porque lograron el tema de la iluminación. Esto no lo digo como un dogma. ¿Por qué? Porque en las tradiciones metafísicas, místicas, tú tienes el tema del Cristo. Muchas veces uno no entiende qué es la palabra Cristo. Cristo piensa que es un nombre y Cristo viene del proceso corpóreo de la cristificación. ¿Cómo se logra la cristificación de los cuerpos? Porque Jesús de Nazaret era el Cristo nazareno, ¿no? Krishna también fue un Cristo, de ahí se deriva la palabra.
Entonces, ¿cómo logras la cristificación de los cuerpos? Lo que tú acabas de decir, el ser humano no solo es cuerpo físico, sino que tiene un septenario, quizás más, pero yo te digo desde mi modesta comprensión, cuerpo físico, el que nosotros vemos, cuerpo etéreo, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo. No deja de funcionar uno de los cuerpos, digamos, en este caso, de los cuerpos etéricos y se muere el cuerpo físico. Pero tienes el cuerpo astral, que es el de los sueños, es el tema del plano de la muerte, tienes el cuerpo causal, el cuerpo mental, que son los 5 primeros cuerpos desde las tradiciones teosóficas, y luego tienes los cuerpos búdicos y átmicos. ¿Cómo logras de esos cuerpos búdicos y átmicos? Justamente no es una receta, pero cuando tú entiendes que eres un ente que está unida a la malla, cuando eres un ente que puedes hacer las cosas por amor y por servicio, cuando generas empatía, cuando ayudas a los otros a trascender. Porque, ojo, Jesucristo no creó el cristianismo, él no creó ninguna religión. Buda tampoco creó el budismo. Son los seres humanos, las instituciones que para poder tener que controlar, solo basta con saber historia. Sabemos que Constantino ni siquiera fue cristiano, fue pagano. Por ahí quiso buscar un discurso de que vio una cruz en el cielo. ¿Cuál es la gran intención de Constantino? Te lo dice la historia. Unir el imperio o geopolíticamente unir Constantinopla con Bizancio. ¿Ya? Sabemos que eso es. Incluso las Biblias fueron en el concilio de Nicea acomodadas. Estos libros sagrados van, estos libros sagrados no van. Jesucristo mismo decía, ¿quién en el Antiguo Testamento quién escribió? ¿Quién escribió la Biblia? Los seres humanos. O sea, como vimos en el Dios de Spinoza, ¿ya? Realmente la espiritualidad no está necesariamente en reconocer figuras, Bueno, sino en... el cristianismo se basa en el Nuevo Testamento, ¿no? Básicamente. Por supuesto. Aunque reconoce el Antiguo Testamento, claro, ahí el Antiguo Testamento lo sitúa como algo más mitológico y centra en realismo lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento. Por supuesto. Que dentro de eso hay muchas transcripciones y de la diferencia de la transcripción original del hebreo, claro. Y muchas veces las traducciones también se prestan para malinterpretaciones. Esto tiene mucha tela. Yo entiendo que para la persona dogmática, ¿no? O para la persona religiosa, todas estas cosas que estamos hablando, pues casi suena como un sacrilegio, ¿no? O sea, Sacrilegio. yo entiendo eso y yo pues iré al infierno de ellos. Acepto el pulpo como animal de compañía. Pero perdóname, mira, yo desde muy pequeñito, que yo tuve mis experiencias místicas y yo partía del aspecto religioso católico, ¿eh? Y las tuve, ¿no? Y entonces, eh, hay una cosa que yo conservé, porque yo cuando era niño, mm, esa oración que uno hace, que tiene un simbolismo importante, pero además tiene una reacción, porque es una vibración con una serie de notas, una serie de palabras que generan algo en el ambiente que trasciende. Entonces, hay una cosa que yo no perdí, porque yo tenía un teléfono interior. Entonces yo llamaba y hablaba con mi padre. Sin Yo peaje, ¿verdad? le decía, padre, esto, padre, aquello, padre. Y mi padre me contestó, siempre, siempre. Yo fui capaz de oír su voz, desde niño. Y evidentemente, por esa razón, fui muy atacado. Soy muy consciente, claro. Yo cuando era niño no sabía qué es lo que ocurría, pero estaba ocurriendo. Lo logré aprender y entender mucho más tarde. ¿Por qué? Pues porque yo era atacado, porque yo tenía esa capacidad. Y esa capacidad me daba unas invis y otras cosas. Entonces, claro, como mi línea siempre fue directa, yo no admito intermediarios. Eso por empezar. Segundo, Mira, eso que dices es maravilloso, ¿no? claro, Cuando tú ya te conectas a la parte de la espiritualidad, entiendes que para conectarte con Dios como sustancia, como esencia, como universo, tú no necesitas intermediarios. Y sin histrionismo, ni esta idea de creerse uno falso profeta, cuando yo tuve esta canalización, y lo hablo desde mi experiencia muy personal, porque la espiritualidad también parte desde una experiencia, yo
pues entendí, al igual que tú, que veo que ahí tenemos como procesos muy, muy, muy similares, que uno se conecta a Dios a través del silencio absoluto, ¿no? Que uno puede conectarse a esa malla, llamémosle malla, a través de la interiorización o en una sociedad del ruido. Obviamente el silencio es muy importante porque realmente cuando uno está lleno de ruido, pues estás, digamos, fragmentado, estás, digamos, no, estás cortado en esa interconexión. Y cuando yo tuve esta experiencia de la canalización con este maestro de sistemas mayores, que era el maestro Raucautén, las primeras frases que yo tuve, justo aquí lo tengo el libro, me decía, el Dios está dentro, ¿ya? Puede ser que yo generé esta imagen de este maestro, pero bueno, ser maestro que puede tener esta visión, esta forma, o sea, mi misma voz interior me decía, el Dios está dentro. Para hablar con Dios debes conectarte desde el silencio absoluto. Con la mordida de la manzana del árbol del bien y del mal no hemos desobedecido, sino ganado el libre albedrío y conocimiento profundo que no se encuentra en religión alguna, sino en el santuario interior. El reino de Dios se encuentra dentro de nosotros. El reino no es solo de este mundo. Somos el universo, todo lo que estamos conectando. Entonces, no, para nada yo a la audiencia no quiero decirle que soy elegido, porque a veces tengo, digamos, amigos, que yo les comparto esto, así como te comparto a ti, ¿no? Desde mi corazón, sí, sin estronismos, sin guiones, porque no, nosotros no hemos tenido guión para hacer esto, y lo que me dicen, es que tú estás en otro nivel del despertar de la conciencia. Y realmente a mí eso me molesta, porque yo lo único que puedo transmitir es lo que he vivido. O sea, José Luis, muchas veces uno dice, no, es que Andrés es un gran catedrático, es autoridad en una universidad en Ecuador. Bien, es que Andrés es gran maestro, es que Andrés es un, digamos, sacerdote Rosacruz, ha leído mucho. Entonces, realmente a mí me molesta eso, porque nadie sabe lo de nadie. O sea, es verdad, a veces uno puede ocupar estos espacios, ocupar estos cargos, pero finalmente eres ser humano. Finalmente eres un ser humano que a veces, no sé, arriesgas toda tu vida para comerte al mundo, para ser reconocido, para, no sé, digamos, de alguna forma ser visible y pues inmediatamente lo pierdes todo, ¿ya? Y eso te digo que es interesante porque hay personas, como te dije, que tienen grandes maestros. Para uno es la enfermedad, personas que tienen una enfermedad terminal, otras personas que lo pierden todo, otras personas que pierden a un hijo, que debe ser un tema muy doloroso, que no lo he experimentado. Y realmente eso te hace un gran ser humano, ¿no? Porque yo relaciono esto de los maestros ascendidos con el tema de, yo los llamo en la parte, no los llamo, esto ya se ha dicho, un ser humano tiene que pasar la noche oscura del alma. Y si no pasas la noche oscura del alma, no entiendes la condición humana, ¿no? Pero los maestros que no son Dios, porque Jesucristo no es Dios, Jesucristo fue una persona como tú, como yo, que nació hace 2000 años en Palestina, pero vive en lo que se llama el drama cósmico, ¿no? Tú te imaginas, ¿no? Primero, Jesucristo, por hablar de uno de los maestros ascendidos, ni siquiera era carpintero. Y esto no es porque diga la Biblia, sino que hay evidencias antropológicas, carbono 14, hay una serie de evidencias hasta científicas para la gente que es más racional. Primero, Jesucristo pertenecía al linaje del rey David, o sea, era parte de un linaje real. O sea, segundo, el tema de Palestina hacia 2000 años. Y María también. Por supuesto, por supuesto. O sea, Siddhartha Gautama no es que era una persona que se ponía bajo el árbol a meditar. Él fue hijo de dos reyes de Nepal y que él lo tenía todo. El momento en que los reyes no querían que le den ni el sol a su hijo, y un día él inquieto por el mundo, porque también hay que vivir el mundo, encontrar esa otra parte de la dualidad, sale a un viaje y pues se encuentra con un cortejo fúnebre. Dijo, a ver, ¿y qué es esto? Es la muerte, ¿no es cierto? Y esa muerte le ayudó a entender que la vida es impermanente, que es muy importante esa palabra de la impermanencia. Luego salió y vio un anciano que ya estaba en una condición de no pararse a sí mismo.
y entendió que obviamente pues la vida y el tiempo es, digamos, también pasa de forma que uno no se da cuenta. Entonces dijo, el ser humano también llega a un estado en donde no puede valerse por sí mismo y se debilita. Y cuando encontró un enfermo. Entonces, Siddhartha en ese momento dijo, no, 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 yo no quiero ser parte de esta parte política, quiero realmente entender de los procesos en el mundo. Se fue con los ascetas para entender de manera profunda la vida, ¿no? Pero Jesucristo, su padre, José, no era carpintero. ¿Y cómo te das cuenta? O sea, es, pero no es carpintero, porque los oficios antes no eran tan especializados. Entonces, lo que ellos eran constructores. Y cuando tú eres constructor, podías construir en madera, podías construir en cemento, podías construir, no sé, en vigas, lo que quieras. Pero lo que se dice es que Jesucristo, para poder viajar a Egipto, que es donde recibe las iniciaciones, las primeras iniciaciones, y para viajar al Tíbet, y para viajar a Gran Bretaña con José de Arimatea, que era su tío, que era un millonario de Palestina, que comerciaba Era estaño con Gran un Bretaña, comerciante. no podía ser un carpintero como ahora lo conoces, porque una persona que es asalariada no puede darse el lujo de estar viajando, debes tener recursos, me explico desde Ya, ahí. ya. Y María de Magdalena, que no es María de Magdalena, sino es Marián, y Magdalena se les ponía a las personas pudientes que eran de alguna parte específica de un país, entonces Magdalena es de Magdala, ella tenía también grandes recursos económicos y que ayudó a financiar, ¿no es cierto?, el proyecto subversivo, porque Jesucristo era un subversivo, no era un marxista, ojo, porque el marxismo es del siglo XIX, pero si era un subversivo que junto con su primo, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, eran parte de un grupo incendiario, ¿no es cierto?, de los esenios que ya estaban hartos del gobierno romano y buscaban cómo romper como lo hizo España con América Latina, como los incas también lo hicieron con sus pares, con los aztecas, los mayas. El proceso es el mismo. El ser humano quiere liberarse. Y prácticamente lo que sucede con este maestro ascendido, que sí conocía Cábala, conocía Reiki, conocía exorcismo, porque el exorcismo existe y es el destierro de entidades de bajo astral. Incluso la Iglesia Católica tiene un departamento que entiende sobre las cuestiones del exorcismo y el destierro de espíritus, ¿no? Entonces, desde ese sentido hay que empezar a repensar el tema de los maestros ascendidos. Jesucristo no es como salen las fotos, muy alegre con niños. Jesucristo fue traicionado por Judas. Jesucristo fue azotado 33 veces, fue negado, fue mancillado. O sea, incluso el otro día leí un artículo, ¿no es cierto?, de cuál fue la muerte desde el punto de vista médico de Jesucristo. Se le paró el sistema respiratorio, estaba desgarrado. Imagínate lo que es vivir. Entonces, los maestros ascendidos no es que son esos grandes avatares iluminados, llenos de una aura de luz, son seres humanos que han vivido procesos complejos, que perdieron sus Sí, familias, que perdieron sus parejas, que incluso fueron completamente llevados a la bancarrota. Son seres humanos como tú y como yo. sí. Bueno, yo en este respecto eh, tengo mis dudas al respecto, ¿no? Tengo sobre eso ¿por qué? Porque no puedo corroborar semejante cosa, ¿no? Lo digo porque incluso tengo mis propias dudas internas, ¿no? Es decir, que yo tenga eh, muchos conocimientos interiores, personales de mis experiencias, no quiere decir que yo esté en posesión de todo. O sea, para mí la vida es un misterio, ¿no? Con todo lo que abarca, ¿no? Y sí, lo que sí he tenido unas herramientas circunstanciales, porque yo te aseguro que yo no elegí nada de esto. Yo no elegí nada de esto. O sea, esto, la verdad, me fue impuesto. Sí, que quede claro, porque yo siempre huí del trascendentalismo y de hecho con todas esas cosas yo después, cuando llegó la pubertad y la juventud, me aislé de todo esto porque es que a mí esto me superaba, ¿no? Y lo pasé mal, ¿no? Quiero decir, lo pasé mal porque yo no quería ver, yo no quería ver, yo quería ser una persona joven por ahí, yo quería cosas sencillas, ¿no? Mira, a lo largo de mis conexiones, que las he tenido, de muchas índoles, y mis experiencias, ten en cuenta que yo estuve un año sin hablar, mirando a la pared. O sea,
allá. Y ahí trabajé muchísimo, 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 muchísimo. Un año en silencio es un punto bastante importante. Y eso me hizo llegar a encontrarme a mí mismo, ¿no? O sea, y conocer mi templo, que es mi interior, ¿no? Y conocer la responsabilidad de mi templo. Y encontrarme. Y renacer en vida. O sea, volver atrás desde el inicio de cuando empecé a cometer la primera torpeza. Aquello que ya estaba fuera, y más o menos estamos hablando a lo mejor 7, 8, 9, 10, 11 años, es a partir de ahí, porque hasta esa época eres un poco, tienes una conciencia, pero es una conciencia un poco limitada o limitante porque no tienes la experiencia, ¿no? Pero ya estoy hablando de acciones conscientes, que es a partir de ese momento. Entonces, luego surge una serie de procesos, ¿no? Donde cuando tienes visiones y cuando esas visiones se materializan, que eso es lo más jodido. Claro, es muy fácil decirlo, claro, pero sufrirlo es otra cosa. Yo solo quiero hacer un paréntesis ahí en lo que tú dices. Primero, por mi respeto a ti, ¿no? Por mi cariño que te tengo, me disculpo si es que de pronto algunas posiciones que yo las planteo pueden parecer, digamos, o sea, pueden ser muy histriónicas, pero luego que tú plantees, yo más bien quiero irme al campo de lo práctico, porque yo entiendo que la parte de la espiritualidad no tiene que ser teorizante, ¿no? Yo creo que toda esta cuestión del misticismo y la espiritualidad no solo tienen que salir de los libros, porque tú también puedes tener grandes ignorantes ilustrados, ¿no? Sino pasa por un tema muy vivencial y un tema muy experiencial. Y quiero comentarte algo de mi experiencia que tú también nos comentarás, ¿no? A la audiencia y a mí mismo, que como yo te dije, siempre en ese ejercicio de humildad socrática, ¿no? Yo solo sé que nada sé y de pronto y yo te puedo hablar esto con mucho entusiasmo, con mucha vehemencia, pero yo lo hablo de esta manera porque yo estuve 6 años en una escuela muy católica, en donde siempre íbamos a misa, siempre todo fue el tema de leer la Biblia, y muchas veces cuando yo le preguntaba a los padres, ¿no? ¿Y cómo un hijo nace de una madre que no tiene contacto sexual? Y no sabían qué responderme, ¿no? Y una vez yo, siendo muy pequeño, tenía 8 años, y yo leía mucho la Biblia por estar en un colegio católico, y le pregunto a un sacerdote, le digo, padre, ¿por qué antes Dios hablaba? Porque en la Biblia Dios habla con las personas y se acerca, y ahora no habla. O sea, la visión ingenua de un niño. Es que no, antes quizás necesitaban más las personas, ahora no necesitan, pero fue una respuesta que a un niño de 8 o 9 años no le convencía. Y luego, cuando ya fui adolescente, entré a la filosofía, entré a la historia, a la teología de la liberación, a entender el proceso de forma crítica. Y dije, no, la religión no está bien desde mi visión más adolescente, más impulsiva, porque en nombre de una cruz no pueden haberse cometido tantos, digamos, tantos crímenes. O sea, ¿cómo es eso de que tú puedes violar, puedes matar y luego te arrepientes, compras con dinero las indulgencias y ya te vas al cielo? Eso no me pasaba. Pero cuando llegué a mis 30 años y pude ver el milagro del nacimiento de mis hijas, tú tienes ahora la hermosa Zaida que la acabo de ver, que está preciosa, y lo digo desde mi corazón, desde mis afectos, y empiezas a ver los amaneceres, y empiezas a ver a los animales que llegan a tu vida con la misión de enseñarte el amor profundo, como este perro llamado Hachito, pues siempre le acompañaba a su dueño a la estación, y cuando no llegó a la estación, le esperó 10 años de su vida hasta que regresara. O sea, los animales también nos tienen profundas enseñanzas. Y en ese sentido, cuando ya empecé con este tema de la meditación, y empecé este tema de la introspección, y empecé a ver maestros, y empecé a ver seres, dije, a ver, aquí pasa algo. Cuando yo te mostré el libro del viaje al santuario interior, que de hecho para nuestra audiencia, me voy a ir a la parte de compartir, hay algo que me pasó de forma reciente.
Y pues es algo que hasta este momento yo no encuentro explicación, ¿no? Resulta que en una meditación aparece este ser, un alienígena. Dije, bueno, Andrés, qué maravillosa imaginación tienes. Pasó, se publicó el libro con toda esta parte de estos dictados de este evangelio, y pues luego una ex estudiante mía que se fue a México a hacer una maestría como una beca, me pregunta quién es ese ser que está ahí. Bueno, como no se puede hablar de esto con todas las personas, yo digo, bueno, es un maestro de sistemas mayores. Y cuando ella me dice, yo cuando estuve en México, él se me apareció. Dije, a ver, el loco ya no soy yo, sino hay otra persona. Y como he estado en este último tiempo leyendo y viendo todo este tema que ha salido a través de la luz de Jacobo Greenberg, por lo que apareció su película de forma reciente, en donde entrevistan a políticos, intelectuales, científicos, médicos, y todo el mundo reconoce que ahí Pachita hacía las cosas. El mismo Alejandro Jodorowsky fue curado del hígado, ¿no? Por Pachita, ¿no? En México. Y bueno, cuando Pachita dice, ¿cómo cura ella? ¿Ya? Esto ya hay varias personas que te dan testimonio. Dice que ella iba caminando por Ciudad de México y que por ahí encontró una persona que estaba moribunda. Y cuando yo leí esto, me dio un escalofrío porque fue la tercera constatación. Y me dijo, bueno, no lo supe ver bien, solo vi que era un espectro, lo llevé a casa y le di las atenciones y le curé. En ese momento le dije, ¿quién eres? Y dijo, soy el hermano Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, sabemos que Cuauhtémoc fue uno de los últimos emperadores del imperio mexica, ¿no? De los aztecas. Y le dijo, por ser tan bondadosa, te voy a dar el don de la sanación. Entonces decía que cuando Pachita tenía filas interminables, ¿ya? De gente que quería sanarse, trasplantes de hígado, cuadraplegia, una serie de cosas, mucha gente reconoce, ¿no? Que ella se sentaba en un trono con una túnica, invocaba al hermano Cuauhtémoc y él le daba todos estos dones. Cuando una vez a ella le preguntan cómo era el hermano Cuauhtémoc, ¿sabes lo que dijo? Y esto lo vi en una entrevista recién, era un alienígena. ¿Ya? Entonces yo dije, a ver, yo a este ser lo encuentro en México. Y le dio las mismas características en una entrevista que está colgada en la red que este ser llamado Racaute. Bueno, pasa. Entonces, en algún momento, en un viaje a México, me voy al Tepeyac, un poco para ser visual, ¿no? Para que sea interesante el programa. Y bueno, me voy al santuario de Guadalupe, estaba pidiendo por mi familia, estaba pidiendo por las personas que lo necesitan. Y bueno, regreso a Quito y vuelvo a hacer esa meditación, pero en el astral. Y se aparece el maestro que en meditación se me reveló que se llamaba Mortuán. Mortuán no sabía qué palabra era, nunca había escuchado en mi vida. Total, ha sido de un latín primitivo, que Mortuán es muerte como proceso de transición. Lo interesante es que cuando a mí han aparecido estos maestros, ¿ya? Se comunican poco. Te hablo desde mi experiencia muy personal y esto lo quiero compartir desde mi vida íntima. Y cuando yo le dije, ¿por qué te me apareces? Esto está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Porque es como los identikit de antes. Y me dijo, ¿de qué te preocupas? Si sabes que lo que es de uno es de uno. Y yo acababa de separarme, ¿no? De mi pareja, de mi familia, dejé a mis hijas. Y esa semana resonaba en todos lados. Estábamos con un grupo de meditación, pedimos un arcano y sale el arcano 13, la muerte. Todo era la transición por todos lados. Bien, estoy meditando hace poco, hace un mes y medio, estoy en ese proceso de meditación y en esa meditación yo ni siquiera pedía ver a ningún maestro. Y pues estaba haciendo un ejercicio psicomágico de transición, de movimientos sistémicos, porque hago algo de constelaciones. Y ¡pac! Se me aparece este maestro. Ni siquiera yo pensé en encontrarlo, ¿ya? Y le veo con su turbante, con su piedra azul, ¿no? Con su rostro dulcificado, tal cual, porque los retratos me salen igual a como los veo yo por alguna razón. Y le digo, y el maestro me dice, ¿qué quieres? ¿Ya? Y yo simplemente le digo, escucha mi corazón.
Y le digo, por favor, ¿me puedes decir tu nombre? Y me dice Hassan. Yo nunca en mi vida había escuchado Hassan. Mira las palabras, no están dentro de mi léxico, no están dentro de mi esquema. Mortuán, en mi vida había escuchado Mortuán. Hassan. Total investigo y dicen que Hassan fue el nieto de Mahoma y Hassan significa reconciliación. Entonces, cada maestro te viene con una palabra que va resonando en tu vida. Mortuán, transición. Hassan, reconciliación. Y por si fuera poco, hago una última meditación y se me aparece otro maestro. Que ese maestro está muy cerca de donde tú vives, porque es un celta, ¿ya? Y entonces empiezo a tener una meditación y cuando uno está en meditación, empieza a entrar en estados no alterados de conciencia. Si no, empieza a entrar en estados acrecentados de conciencia. Y tengo en esa meditación, aparece un maestro druida, celta, que está corriendo por los campos de Galicia, ¿no? Además, era en Galicia. Por eso nada es casual que lo estemos hablando. Y ese maestro estaba con sus 3 hijas, ¿ya? Pero en ese tiempo habían hecho un viaje a Stonehenge, ¿ya? Y mira, nada es casual, yo tengo 3 hijas. Y le digo al maestro, maestro, ¿cómo te llamas? Y el maestro me dice, me llamo Jacob, ¿ya? Y resulta que en ese momento me voy a un flash y el maestro era portador de la sabiduría primigenia, enseñaba la magia, pero como tú sabes, en todos los tiempos, quien enseña, quien conoce más cosas o conoce de más, pues no es incómodo para otras personas. Y solo recuerdo que este maestro, una imagen en donde atrás le dan un hachazo, ¿ya? Y cae, y le ahogan en un estanque, ¿ya? Y en ese estanque, obviamente, la siguiente sensación, que es una de sus hijas, empieza a limpiar el cuerpo, empieza a preparar las mortajas, ¿no? Entonces, ¿qué te digo, querido amigo? Es impresionante porque una de las cosas que yo logré entender es que no son en sí los maestros, porque tú puedes decir son los guías espirituales, pero muchas veces esos guías pueden ser tú mismo en diferentes etapas y en diferentes momentos. Es más, una amiga me decía, oye, este maestro tiene tus facciones, se parece a ti. Y entonces, un poco para terminar, que quería mostrarte una parte visual, converso con mis hermanos Rosa Cruces y me dan una información que muy poca gente conoce. Y de hecho, le estaba buscando en el internet y no la hay. Y una hermana me dice, mira, yo algún rato de boca a oído escuché sobre los maestros de la raza canela. Entonces, los maestros de la raza canela son maestros ascendidos, sin ser estrónicos, son maestros que despertaron conciencia, que lograron la cristificación, la iluminación y se han aparecido en diferentes etapas. Miren, esto está hecho por inteligencia artificial, buscando vestigios, carbono, y dicen que la imagen más parecida a Jesucristo es esta. Sin ser deterministas, José Luis, pero sabemos que el Jesucristo rubio, caucásico, es el Jesucristo europeo de Florencia y de todos los grandes artistas del Renacimiento italiano. Pero ese es un maestro de la raza canela. Miren, generalmente Jesucristo no es que estaba en estas visiones, ¿no? de Miguel Ángel, sino era un maestro que estaba meditando, que estaba haciendo introspección y que con su pareja, Miriam o María Magdalena, practicaron Kundalini, ¿no? Bueno, yo sé que tú puedes decir eso no me consta, pero si vamos desde esa visión, no podemos utilizar el método histórico de la ciencia. O sea, uno puede decir, yo no puedo hablar, ¿no es cierto?, de cosas que no he pasado. Pero yo cuando hice la meditación para encontrarme con este maestro, yo estaba visitando el templo de este maestro. Pero hay muchas coincidencias de que esos maestros tienen una misma imagen, tienen una misma apariencia, que tienen facciones canelas o facciones que no son caucásicas, que tienen un tipo de barba muy específico. Mira, por ejemplo, este es Carlomagno, ¿ya? Carlomagno se dice que era un emperador, pero tenía una visión desde la historia, obviamente, de un despertar de la conciencia.
Pero mira esta imagen es un Anunnaki. ¿No te parece la forma? A la forma es lo que me voy. Son maestros que tienen una fisonomía muy, muy parecida, ¿no? O sea, yo aquí lo pongo a manera de hipótesis porque no puedo aseverar nada, pero mira, acá tienes el maestro Kutumi, que se apareció en el Tíbet también en meditaciones de Blavatsky. Aquí tienes el maestro Moira, maestros de la raza Canela, justamente la misma, el que se me aparece a mí. O sea, mucha similitud, muchas coincidencias, lo dejo para que cada uno de nosotros, desde nuestro despertar, digamos, pueda ir evaluando. No lo quiero decir como que esto es una cuestión determinista, como que es una cuestión que ha aparecido, pero estas son experiencias, como dice José Luis, que han sucedido en la maya y que han sucedido en la meditación y a través de la búsqueda del inconsciente. Eso quería mostrarte, amigo, desde la humildad de mi experiencia, sin querer aseverar absolutamente nada, y pues te lo compartía hoy como parte de los maestros ascendidos. Bueno, yo te quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias por esa valentía de abrir tu corazón y de desnudarte ante tus propias experiencias, ante todos, porque estamos al público. Y, bueno, me maravilla, ¿no? Porque llegas a conceptos que son importantes, reflexivos, que es fundamental para que nosotros analicemos nuestras vivencias, nuestras visiones y nuestras cosas, ¿no? Eh, lógicamente, eh, claro, todos estos procesos tienen procesos que, claro, que van a lo largo del tiempo en incrementación y de una forma u otra los caminos que son diversos de cada individuo les llevan a conclusiones diferentes, ¿no? Pero sí que es cierto que los caminos existen y las puertas están ahí, ¿no? Y las conclusiones es que lo que te ha ocurrido a ti le ha ocurrido a infinidad de personas, aunque sea de manera diferente, y hay, yo digo, las convergencias, ¿no? Las convergencias, es decir, si, si en individuos le ocurren ciertas cosas y hay coincidencias entre ellos, pues en esas coincidencias estaremos un poco más cerca de ciertas verdades. De verdad que te doy las gracias por ser tan humilde y a la vez atrevido, porque la espiritualidad, yo digo, como yo entiendo a mi padre no quiere débiles, quiere gente fuerte, gente atrevida, no quiere flojos, no quiere devotos, quiere gente fuerte, gente recia, gente sólida. No es en la brutalidad, sino en la espiritualidad y en la fidelidad. Con esto te digo, porque ciertamente yo también tuve mis procesos y ahora te cuento un poco mi experiencia y mi posterior acción, ¿no? Evidentemente, mis visiones se produjeron de esa manera anecdótica, ¿no? Pues en sueños o en ciertos momentos. Yo recuerdo que yo empecé a hacer el yoga, yo con 12 años, así que yo no sabía ni que existía el yoga, pero ya lo hacía. Ya me ponía en posición de loto de manera inconsciente, yo te lo juro por mi santa madre, que yo recuerdo eso, y yo decía, pero yo por qué hacía eso, ¿no? Estamos hablando que yo tengo, oye, tengo 62 años. O sea, imagínate 50 años atrás. Eso era una anormalidad, ¿no? Pero me ocurría, ¿no? Entonces, luego más tarde, yo siempre huí de esto. Te lo digo siempre, siempre huí de esto, ¿no? No, es cierto que también me alejé del tema de la religiosidad propiamente dicha, porque no, yo, yo creí siempre en la voluntad y en la bondad, ¿no? Eso es mi fuerte, ¿no? Siempre. Y sí que es cierto que las preguntas trascendentes fueron ya más adultos, ¿no? Más adultos. Pero, lógicamente, después de pasar y trascender el tema de tener sueños lúcidos y pero que además es que era una manera.
Es que no era, porque yo entiendo aquel que dice, bueno, yo voy a hacer mi meditación. Yo no hacía nada de eso, me llegaba por cojones. Entonces eso a mí me molestaba. Lo aceptaba porque no tenía otro remedio que aceptarlo, ¿no? Pero me molestaba en ese sentido, ¿no? Es cierto que después, más tarde, la cosa fue aumentando, seguí leyendo, seguí estudiando cosas, pero en la lectura la lectura no hallaba yo las cosas, ¿no? Y entonces me olvidé todo, digo, mira, la experimentación personal y ya está, y esto, y vivir una vida normal, sin demasiadas cosas, ¿no? Pero claro, luego se manifiestan las cosas ya, donde las visiones se producen como estoy yo aquí ahora. Pues yo aquí ahora de repente veo a alguien detrás de ti y veo aquello, y entonces ya es habitual, y voy a un entierro y veo a la persona por allí andando, y dices tú, hostia, esto es producto de mi imaginación, ¿no? Y entonces me decía, oye, joder, tú que me ves, dile esto, dile que estoy bien, dile esto. Claro, cuando estas cosas tú dices, bueno, yo me he vuelto loco, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Porque dices, me he vuelto loco, ¿no? Claro, a partir de ese rasgar ese velo, entras en el campo y el abanico de las posibilidades, ¿no? Y entonces sí que es cierto que después se me aparecen comunicaciones, donde empieza a escribir la escritura criptográfica que yo le digo yo, donde escribes lo que recibes, lo empiezas a escribir y escribido, bueno, que la creación del cosmos, del universo, cosas técnicas, cosas místicas, cosas personales, cosas sociales, cosas de acontecimientos, de lo que iba a ocurrir, ¿entiendes? Porque yo ya en el 2014-2016 ya sabía que iba a ocurrir estas cosas, ¿no? Pero fue recibido de esa Comunicar. forma. Bien, llegó a tal punto donde ya se interrelacionó el sueño. Los sueños empezaron a ser todos lúcidos, todos. No había un sueño que no fuera lúcido. Entonces, claro, y luego cuando te respetaban la realidad, cuando me despertaba, no desaparecían, no desaparecían. Y digo, coño, esto ya es demasiado, ¿no? Esto ya es demasiado. Entonces, hay infinidad de mensajes que yo podía hablar, ¿no? Pero quiero concretarme en lo que es el efecto, la situación. No voy a concretarme en los puntuales, que podríamos hablar de las enseñanzas, pero no voy a hablar en eso, sino en la situación. Estoy yo como medium, por así decirlo, ¿no? Ante esa circunstancia. Lo que me rodea, el universo, la vida y la trascendencia inducida. Luego, claro, evidentemente, fui tan firme que yo me atreví a decir, mira, déjateme de historias. Dame el mensaje. No me andes interpretaciones. Tengo la preparación suficiente. Y entonces a partir de ahí, ya después se me mostraron una serie de cosas, ¿no? Así de directo, así de directo. Pero me enseñaron, pero cuidado, que las trascendencias fueron de personas, seres, porque no son personas, son seres admirables a seres no tan admirables. ¿No? De las Los dos dos, dualidades. De la exacto. dualidad. Y con los dos he sido intachable. ¿No? Porque para eso, eh, claro, hay una ausencia de temor. La ausencia de temor la había curado años en mi año de silencio. Eso al final es un proceso. Lógicamente después ya se me permite verlos y sentarme, me hacen varios regalos que me dan ciertas capacidades que yo utilizo con un propósito y los uso y me explican un montón de cosas. Bien, no, no quiero ponerme los detalles que son muy largos y muy extensos, ¿no? Quiero solo poner lo que es el causa-efecto de la situación. Bien, llega un momento determinado en que todo va como por órdenes. O sea, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero en el medio ocurre que para llegar a esa situación, tú tienes que pasar por el proceso crístico, trino.
trino. Y para eso tienes que estar en un estado de pureza. Si no, no llegas. Con que se te dé una vez es más que suficiente. No hace falta más. Y te aseguro que flotas. Flotas y ves el universo, ves los colores, ves todo. Ves que la realidad es como el agua, la tocas y es voluble. Y las cosas se manifiestan en ella en base a tu voluntad. Claro, llegar a eso y manifestarlo es alucinante, ¿verdad? Mis hijas decían, tú, es que tú naciste con una flor en el culo. No, yo estaba manifestando la voluntad. Pero claro, yo no puedo, eso es personal. Y Sí, es que aparte, nuestro amigo, aparte, nosotros, claro, aparte, es déjame, personal, pero también. déjame acabar con esto porque es importante. Claro, porque yo no puedo afectar además sobrevive al albedrío de los demás. No lo puedo hacer. Puedo hacerlo, no debo hacerlo, porque es contraproducente, por un montón de cosas. Bien, finalmente hay una cosa que hay una conclusión que es clara. Cuando tú has alcanzado, porque al final son escalones, 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 y tú nunca ves el fondo, pero ves los escalones cuando miras atrás de donde vienes, ¿no? Tú ves que has subido escalones, pero claro, llega un punto determinado en que uno entra en lo que yo digo la aceptación, que es la máxima superación a la muerte y la existencia. Cuando uno toma la determinación y descubre quién es, qué haces aquí, cuál es tu papel y tu labor, ya no hay órdenes. Entonces cuando me dicen, oye José Luis, es que esto, perdona, baja tú. Yo tengo criterio y yo determino esto. ¿Mm? Entonces, claro, eso me ayudó a entender que la manipulación existe en muchos campos. No estoy diciendo que yo hubiera sido manipulado, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí lo intentaron, unos y otros, y aquellos y los de allá. Yo sé con quién estoy y a quién identificar, porque he entendido, claro, pero es que yo veo que esto es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque así ha ocurrido siempre, porque hemos perdido el teléfono directo, que es la clave. Ahora, ¿qué ocurre con el teléfono directo? Que tiene mucho que ver la conciencia personal en base a la creencia que uno entiende y desarrolla. Con lo cual puede darse la circunstancia en que uno crea en Jesús y vea a Jesús, que uno crea en Mahoma y vea a Mahoma, y que uno crea en extraterrestres y vea extraterrestres. Porque todo forma parte del mismo juego. Entonces, ojo con esto. Uno tiene que conocerse, reconocerse y tomar acción en lo que ha venido a hacer. Si quiere, si no, no. Y principalmente es la observación el principal motivo, más que la acción, porque toda acción tiene una reacción. Y tú, si pretendes cambiar el curso de las cosas, evidentemente, toda acción tiene una reacción. Entonces hay dos formas de hacerlo. Si lo haces por irrupción, por voluntad, capacidad co-creativa, tiene una acción con el mismo esfuerzo, con la misma fuerza. Pero hay una cosa que se llama desde la pausividad de la conciencia, donde el equilibrio se recupera en base al propósito, sin la acción.
sé que es complejo sé que es complejo de entender. Maravilloso lo que cuentas, amigo, y gracias también de expresarte desde mi templo corazón, ¿no? Por poner una palabra que logra de alguna forma mostrar mi sentir, porque nos dejas también unas enseñanzas muy importantes, ¿no? Y esas enseñanzas veo que no son contrapuestas con mis modestas experiencias, que es entender que uno puede llegar a esa divinidad, ¿no? Sin peaje, sin, pues, intermediarios, que a veces la religión te dice, ¿no? Que para llegar a Dios tienes que llegar a través de sacerdotes y muchas veces esos sacerdotes son seres humanos como uno y como otro y que incluso poco o nada entienden sobre este sentido de la espiritualidad, pero sobre todo me llama mucho la atención esto que planteas porque no es fácil, ¿no? Poder acceder a estos planos de conciencia, porque sabemos que como es de arriba es abajo, como es adentro es afuera, y así como en el cosmos existen diferentes planetas, diferentes galaxias incluso, pues nosotros también tenemos esos diferentes planos de conciencia, ¿no? Siguiendo muy lejos, tú hablabas del tema de las premoniciones, y cuando uno, por ejemplo, está en la vigilia, cuando uno está en el sueño, pues no está en un plano real como tal, ¿no? Sino que estás de forma paralela en otra dimensión. Pero a mí también lo que me llama mucho la atención, y eso yo he escuchado de ti de primera mano, y te agradezco porque cuando estuve atravesando un duelo muy fuerte, que fue en el mes de junio, tú me dijiste algo que lo guardo en mi corazón, ¿no? Porque el poder llegar a estos planos, no quisiera decir elevados, porque uno va transitando entre el cielo y el infierno, y el cielo y el infierno no son lugares físicos, ¿no? Sino son planos, obviamente, de la realidad. El cielo debe ser interpretado como un plano elevado de conciencia, pero te agradezco y lo digo a la audiencia, porque esos procesos no son nada sencillos y son atravesados a través de la noche oscura del alma.